amando a la iglesia, santificándonos. Los trabajadores de las mejores compañías internacionales valoran tanto el sueldo como los servicios gratis en sus trabajos y muchas veces lo valoran por encima de subidas de sueldo. Facebook, un trabajador de Facebook gana de media 10.500 euros, como nosotros más o menos, y otros 6.000 al mes en servicios e incentivos. Por ejemplo, tienen un spa, un arcade de videojuegos para relajarse entre email e email. Y si tienes un hijo, por ejemplo, Zuckerberg te da un cheque de 3.500 euros, perdón, ya lo traduje a euros. Si trabajas en Google, tienes clases de cocina gratis, un gimnasio gratis con clases dirigidas, un masajista, peluquería gratis en el trabajo. Eso no lo necesito yo. Charlas con famosos. Una pensión añadida del 50% por 10 años si fallece para tu esposo o tu esposa. Los beneficios de las grandes compañías van desde vacaciones ilimitadas, esto lo hace HubSpot, clases de formación pagadas, guarderías, lavanderías, dentistas o tratamiento para la fertilidad gratis, suscripciones a plataformas, planes de adopción de niños, fiestas pagadas, mentores, planes de pensiones, acciones de la compañía, fiestas infantiles, profesores particulares para tus hijos. Y mi favorito, si trabajas en Google, tienes comida de diseño gratis todo el día. Por eso necesitas el gimnasio, ¿no? Me encanta. Si eres trabajador de Silicon Valley, es probable que ya ni cocines, ni laves, ni hagas los deberes de tus hijos, ya te los hacen otros. No pagas ni gimnasio, ni peluquería, ni fisioterapeuta, ni guardería, ni pagas por conciertos. Si trabajas en Silicon Valley, dejas de hacer cosas mundanas y se supone que te dedicas a desarrollar todo tu potencial, por eso de los mentores, las clases, para enfocarte en tu trabajo, rendir más y enfocarte en tu familia. Porque trabajas para un nuevo y mejor jefe. Ese es el tema de Romanos 6. Nos habla de esclavitud antes hacia el pecado y ahora un nuevo jefe, una nueva servicio a Cristo. En nuestra forma de vivir es lo más parecido que tenemos. Una relación de trabajo. Se parece más a la esclavitud en la mayoría del imperio de la época, una relación de trabajo que a la esclavitud que vimos, que conocemos del nuevo mundo. En la Roma de Pablo todo el mundo era en realidad siervo de alguien. Los esclavos eran siervos de sus señores de las autoridades y las autoridades del senado o del emperador. Todo el mundo estaba bajo sujeción. Todo el mundo en realidad tenía un amo. Y la única forma que tenías de liberarte del amo que tenías por encima era o lo pagabas o morías. Esa era la única forma, pagar o morir. Hoy tampoco estamos tan alejados, ¿no? Todos tenemos un jefe, todos trabajamos para alguien. Si trabajas para una empresa, tu jefe es el CEO de la empresa, el encargado. Él trabaja para el dueño, para los accionistas y ellos trabajan en cierta forma para las tendencias de mercado, para la oferta y para la demanda. Todos trabajamos bajo alguien, en esa época y ahora. Y en esa época era un tema de vida o muerte. Si tu amo iba a la guerra, tú ibas delante de él. Si tu amo le iba mal los negocios y lo vendían, tú eras el primero que vendían. En Romanos lo que se nos está diciendo es que antes trabajábamos para el pecado. Trabajábamos para satisfacer nuestro egoísmo, nuestras tendencias más profundas de subir de estatus, de aumentar nuestro placer o aumentar nuestro dinero. Para nosotros o para los nuestros, para nuestra familia. Sudábamos para suplir nuestras tendencias, las buenas y las más rastreras, las de nuestras familias, aumentar su estatus, su placer o su dinero. Y nos regocijábamos en hacerlo para ellos o para nosotros. Este amo llamado pecado en nosotros era implacable. Nunca nos íbamos a liberar por nosotros mismos. No teníamos la capacidad, ni el pago, ni la capacidad de librarnos de él. La única forma de hacerlo era morir. Una vez muertos quedábamos liberados de su yugo.
Así que el versículo 10 del capítulo 6 nos dice, así que vino Cristo y murió por nosotros. Y al resucitar Cristo, resucitamos con Él a una nueva vida. Morimos a un jefe y resucitamos a un nuevo jefe, a una nueva empresa familiar, a una nueva relación. Antes teníamos como relación, como jefe al antiguo Adán y ahora tenemos al nuevo Cristo. Así que ya no trabajamos bajo nuestro antiguo amo, nuestro pecado. Antes trabajábamos bajo la influencia, bajo el dominio de Adán y ahora hemos adquirido una nueva forma de vivir, una nueva forma de servir y de trabajar que es Cristo. Ahora tenemos un nuevo jefe, con cosas nuevas para hacer, con una nueva forma de trabajar y unos beneficios increíbles. Una pensión eterna, una jubilación dorada, acciones de todo lo que existe y recompensas inimaginables. La comida gratis de Google se queda en pañales. Ya no tenemos que hacer las cosas que hacíamos, ni vivir en la forma en la que vivíamos, ni enfocarnos en las cosas en las que nos enfocábamos. Romanos 6:22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, cada vez que leemos siervos es una forma suave de la Biblia, porque suena mal esclavo, pero es siendo esclavos. En nuestra concepción moderna tendría que ser siendo trabajadores a tiempo total y a fidelidad completa. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Ahora tenemos un jefe que nos quiere llevar a una nueva forma de vida superior, con nuevas motivaciones, nuevas metas y un nuevo trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Glorificarlo a Él y no a nosotros. Y para hacer este nuevo trabajo en el que estamos todos metidos, tenemos que ir mejorando, adecuándonos a la política de empresa y actuar como lo haría alguien que trabaja directamente con Dios, codo a codo con los ángeles. Alguien que ha sido no solo empleado, sino además rehecho espiritualmente. No somos solo reentrenados para un nuevo oficio, sino además que somos rehechos para cumplir nuestra nueva tarea, que es glorificar a Dios. Y esto es la santificación. Es realmente una definición funcional y utilitaria. Santificarse es el proceso de hacerse santo. Y ser santo es ser apartado por Dios para el uso divino. No simplemente para ser adornos o ser la colección de Dios en una estantería, sino Él nos santifica, nos aparta para darnos un uso, un trabajo. Lo vemos en el Antiguo Testamento. El tabernáculo era santificado por Dios, venía Dios y lo santificaba para la adoración. Se santificaba, se apartaba, se consagraba el templo, los altares, los animales, todos para el servicio en la adoración. Los diezmos, los sacerdotes, las ropas, las comidas, los primeros frutos, los primogénitos, se consagraban los tiempos y las naciones. Todo para ser usado para la gloria de Dios. Dios baja al tabernáculo y lo aparta para su uso, para la adoración a su gloria. Dios viene a nuestras vidas y nos santifica no simplemente para de repente ser perfectos, nos santifica para algo, para la adoración de su gloria, para que todo lo que hagamos, pensemos o digamos sea para su gloria. Dios nos libera de nuestro antiguo dueño, don pecado o mi pecado, y me hace libre para servirlo a Él para vida eterna. Es ser hecho puro, apartado de imperfección y maldad, no para quedarnos quietos, sino para el uso divino. Siempre que se santifica algo en la Biblia, se hace para algo, para realizar algo, para completar algo, para glorificar a Dios. Es técnicamente consagración o dedicación, un proceso de purificación para el uso digno de la gloria de Dios. Creados, como digo, no solo para ser una colección de criaturas, sino para llevar a cabo una misión, un trabajo que se nos da para toda la eternidad. Y mientras más nos parezcamos a Él, mientras más nos parezcamos a Jesús, mejor uso hará de nosotros.
mejores herramientas seremos en sus manos. Seremos herramientas mucho más útiles. Mientras más me parezca a mi nuevo jefe, más haré el tipo de trabajo que él hace. En la concepción del Antiguo Testamento, si eras un aprendiz, los aprendices en realidad eran familias. Si tu padre era panadero, tú te identificabas totalmente para hacer su función. Es una forma de identificarte con Dios para hacer lo que Él hace aquí en la tierra. Romanos 6:13. Presentaos vosotros mismos a Dios, ¿para qué? Como instrumentos de justicia. Instrumentos, no adornos. Romanos 6:18. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Siervos no se contrataban siervos o se compraban siervos para tenerlos ahí sentaditos. Los compraba, los contrataba en nuestra concepción para hacer algo. Somos siervos, no mascotas. Santificación es ir dejando mi vida antigua, mi antigua manera de servir y adquirir las nuevas habilidades para la nueva manera de vivir por la que he sido contratado. En la Biblia es comprado. Y quiero embarcarme en este proceso de especialización porque los beneficios de mi nueva empresa son infinitos. Y sobre todo en agradecimiento porque mi currículum era desastroso. Ninguno pasábamos la entrevista. Ni merecía ser elegido desde antes de la fundación del mundo, ni merezco servirlo a Él. Es mi privilegio. Así que quiero tirar de todo mi esfuerzo y cambiar mi manera de ser y de servir para que todo lo que hago, digo y pienso sea utilizado por mi dueño y Señor. Una función, un trabajo eterno, algo por lo que vivir, algo por lo que esforzarnos, algo por lo que tirar hacia una meta. ¿No es esto maravilloso? Que no seamos solo simplemente un adorno, sino que seamos algo que Dios quiere utilizar para su gloria y para su honra. Y vamos a servir eternamente a alguien que además nos ha servido a nosotros primero. Vamos a servirlo a Él porque dio su vida por nosotros por la eternidad. Por lo tanto, todo lo que hacemos, lo único que podemos decir en nuestra mente es lo que dice Lucas 17:10. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Siempre hacemos cosas para el Señor y en el fondo estoy esperando que me digan un gracias, que se vea reflejado, que me lo agradezcan de alguna forma. Siempre que hago mi función como padre o como trabajador, en el fondo siempre necesito que alguien me diga bien, muy bien. Pero cuando servimos a un Dios que nos ha servido a nosotros de esta forma, que ha muerto por nosotros, que nos los ha dado todo a Él, lo único que podemos hacer es servirlo y decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Pero hay algo increíble. Probablemente uno de los versículos más sorprendentes de toda la Biblia, en el que Él nos sirvió muriendo por nosotros, por lo tanto nosotros dedicamos nuestra vida para servirlo a Él. Pero ¿sabéis qué? Dios se pasará la eternidad sirviéndonos a nosotros. No solo lo hizo en la cruz, lo va a hacer por toda la eternidad. Lucas 12:37. Dichosos aquellos siervos a quien el Señor al venir halle velando. Este lenguaje de halle velando, ¿de qué época se habla de la humanidad? Siempre que se vela, ¿para qué? Porque viene Cristo, es el final de los tiempos, ¿verdad? Así que dice, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir, se pondrá el delantal. Te está diciendo que Dios al final se pondrá el delantal y se ceñirá para servir. Nos sentará a la mesa y acercándose nos servirá. Tenemos un Dios que no quiso servirnos un día, sino que además se place y nos promete servirnos por la eternidad. ¿Quieres tú servir a ese Señor?
Imagínate tu jefe. Que venga y te diga, siéntate, te voy a traer un cafecito. Pon los pies en alto. Servimos a uno que se empeña y se esfuerza en servirnos a nosotros por toda la eternidad. ¿Quién no quiere servir a esta clase de amo? ¿Quién no quiere servir a esta clase de jefe? ¿Quién no quiere dedicar toda su vida para servir a alguien que se dedica por la eternidad y se dedicará a servirnos a nosotros? Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cómo es este proceso de santificación? Sigo un poco el orden de Gruden. Así que en estas predicaciones, en las próximas también, Teología Sistemática de Gruden ayuda muchísimo en ver esto todo sistematizado. ¿Cuál es el proceso de santificación? Conocemos normalmente 3, pero yo digo que hay 4. Gruden tiene 3. Yo añado uno más y creo que estaría de acuerdo conmigo. Primero pasa al principio, en la regeneración, cuando Él nos cambia, cuando creemos en Él, cuando le invitamos a que venga a nuestras vidas su espíritu, nuestro espíritu se une al de Él y nos regenera, nos da una nueva naturaleza, nos da un nuevo nacimiento. Y la santificación es ir creciendo, irnos pareciendo cada vez más a Él. 1 Corintios 6:11. Y esto eres alguno de vosotros, pero fuiste lavados, fuiste santificados, fuiste justificado en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esto pasó en el momento en que creímos. Dios nos santifica, nos limpia. Delante de Dios mismo estamos completamente limpios. Es totalmente lo contrario a cualquier otra creencia de esta tierra. No tenemos que irnos santificando, haciéndonos cada vez más santos, a ver si llegamos a un punto de santidad total en el que Dios nos acepta. Todo lo contrario. Por pura gracia, Dios nos santifica, nos pone delante de Él, pone la sangre de Cristo encima de nosotros, de arriba abajo, y Él ya nos ve totalmente puros. Por lo tanto, nosotros queremos ir siendo santos para llegar a ser lo que ya somos delante de Él. Por eso cuando caemos tenemos que correr a Él, no tenemos que hundirnos en la miseria, porque Él ya nos hizo santos. Y en este proceso no lo hacemos con la intención de sino delante de Él, ya Él nos ve limpio. Es una forma totalmente diferente de servirlo, de acercarnos a Él, de glorificarlo a Él, porque Él ya ha hecho lo que nos quiere hacer. Proceso 1, cuando somos santos. Proceso 2, proceso de santificación terrenal. Era lo que estábamos cantando. Renuévame, Señor Jesús, ¿verdad? Hazme más como tú. Ese proceso en el que cada día queremos parecernos más a lo que Dios ya nos ha hecho delante de sus ojos. Tenemos que hacer ese proceso que Él ya ha completado en los cielos, hacerlo efectivo aquí en la tierra. Tenemos que llegar a ser lo que seremos. Romanos 6:22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿El fruto qué es? Algo que va dando poco a poco, ¿no? Y como resultado, la vida eterna. Tenemos que dar fruto participando en esta santificación que Dios nos está dando. Un ejemplo, éramos un gusano. Dios nos transforma de repente en una oruga que se convertirá un día en mariposa. En el capullo, en esta tierra, somos ya orugas, no gusanos. Algunos tenemos mucha pinta de gusano todavía. Pero la metamorfosis ya ha empezado, ya nos están empezando a salir las alas. El proceso es imparable. Dios ya nos ha transformado y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Ir empujando, ir favoreciendo ese proceso de transformación que Dios está haciendo en nosotros. Así que lo hacemos con el ansia de alcanzar nuestra victoria sobre el pecado y sobre nuestra vana manera de vivir. Dios ya nos ha transformado y va a conseguir completar su obra en nosotros. Amén. Amén. Y con esta nueva naturaleza, con este nuevo proyecto de alas, nosotros luchamos y empujamos para llegar a ser lo que Dios nos va a hacer. Este es proceso 2. Proceso 3, santificación celestial. Cuando lleguemos al cielo, Dios cumplirá ese proceso. Hebreos
12:23, el que leímos la semana pasada. A la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos que ya están inscritos en los cielos y al Dios juez de todo y a los espíritus de los justos ya perfecto. Él nos va a perfeccionar, Él nos va a dar las alas, Él nos va a convertir en mariposas. Dios hará que la metamorfosis sea completa. Allí seremos perfectos. Allí seremos completados en este proceso de santificación. Proceso 3, proceso 4. Si somos santificados para hacer una función, no simplemente para hacer una figurita en una colección, vamos a estar trabajando toda la eternidad para Él. No vamos a ser ni adornos ni mascotas, sino vamos a trabajar para su gloria y estaremos toda la eternidad mejorando en hacer esta función. Si la santidad es parecernos cada vez más a Jesús, ¿seremos completamente iguales a Jesús en el cielo? Eso es decir que seremos Dios. Nunca llegaremos a ser exactamente igual a Dios. Es un trabajo eterno. Es una meta que iremos alcanzando por la eternidad. Iremos de perfección en perfección, de gloria en gloria. Y eso ya ha comenzado en nosotros. 2 Corintios 13:18. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, completando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Dice que Jesús aumentaba en perfección, era perfecto y al ir completando la obra de su Padre se iba completando, perfeccionando, iba de perfecto a más perfecto en compleción de su obra. Me escribiste la semana pasada diciéndome, es una palabra, existe en el diccionario, compleción de su obra. En otras palabras, se puede ser perfecto sin mancha e ir aumentando en perfección en el camino de ejecución del servicio a Dios. ¿Quién es más perfecto, un santo, un ángel o Dios? Pregunta demasiado fácil. Es decir, se puede crecer en perfección. Por esto el proceso de santificación nunca parará. Nos pasaremos la eternidad llegando a la meta. Tendremos alas de mariposa, pero aprenderemos a usarlas cada vez mejor. Si tu lema es, yo soy como soy, acéptame como soy y no voy a mejorar, te vas a aburrir en la eternidad. Si la excusa es, yo soy así, así seguiré y nunca cambiaré, Alaska es mi filósofa favorita, te vas a aburrir mucho en esta eternidad porque nos pasaremos toda la eternidad yendo a parecernos, caminando en perfección de gloria en gloria, a parecernos más a Él. Una pregunta. ¿Qué parte de la santificación hacemos nosotros y qué parte hace Dios? Se suele tener la concepción. Justificación, Dios nos justifica, nos hace perfectos para que podamos desde ya presentarnos delante de la gloria, delante de Él. Yo todavía estoy mascando esto de la semana pasada. Esto de que nos podamos presentar delante de su trono espiritualmente eterno ya, lo hace porque nos ha justificado y nos ha limpiado, ¿no? Esta concepción de venir aquí y hacer lo que vamos a hacer por la eternidad es otra cosa que me está... Pero el proceso de irnos pareciendo más y más a Jesús lo tengo que hacer yo, esa es parte mía, ¿no? A veces pensamos eso. Justificación lo hace Dios, santificación lo hago yo. Pero si tenemos esta concepción nos volvemos tremendamente legalistas. Es el neolegalismo cristiano evangélico. Yo soy más que tú porque pongo más esfuerzo que tú. Y soy mejor cristiano que él porque yo pongo más esfuerzo y él no se esfuerza. Si he vencido al pecado es porque me he esforzado yo. ¿A que esto no te...? Y obviamente no tienes en cuenta, me creo mejor que tú, sin tener en cuenta que a lo mejor tu trasfondo por lo que tú has pasado ha hecho que tengas ciertos vicios y ciertas tendencias que yo no tengo. Me crié en una familia cristiana, me libraron de ciertas cosas y por lo tanto yo que
he nacido y no conocí al Señor hasta los 30, tengo una cantidad de cosas, he empezado desde un punto de partida totalmente diferente al tuyo, pero yo soy mejor cristiano porque me esfuerzo más que tú, cuando no tienes en cuenta todo lo que estás y las circunstancias en las que estás. Seguramente yo soy mejor porque no estoy en las circunstancias que tú estás. Te vuelves en un legalista evangélico donde miras a los que están luchando con el pecado con un halo de superioridad. Esto no. Y por otro lado, está la tendencia en el que crees que es todo obra de Dios. Si supero el pecado es porque Dios ha hecho el milagro. Si no, es que no ha querido hacerlo. Así que relájate y disfruta. Lo único que puedo hacer es orar. Y si Dios, es todo cosa de Dios, yo no hago absolutamente nada. Nos volvemos vagos espirituales. Ni esfuerzo, ni intención, ni... Oye, si no lo supero, ya hará Dios lo que quiera. Sin embargo, en el Nuevo Testamento las dos tendencias están. Por un lado está mi tendencia, Romanos 6:13, presentaos vosotros mismos, más clarito imposible. Presentaos ya está diciendo, no necesitaba vosotros mismos. Presentaos ya significa preséntate tú mismo. Pero además añade vosotros mismos. A Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros. Romanos 12:1, presentad vuestro cuerpo, imperativo, reflexivo que viene a ti y dice, tienes que hacerlo tú. Buscad la santidad, Hebreos 12:14, huyan de la inmoralidad. ¿Qué te está diciendo? Purifiquémonos todo lo que contamina al cuerpo, 2 Corintios 7:1. La lista de imperativos es interminable. No podemos escapar que tenemos nuestra parte en este proceso de santificación. Y la lista donde aparece Dios, que es el que lo hace, también es interminable. 1 Tesalonicenses 5:3. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién lo hace? 1 Tesalonicenses 5:23, perdón. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Hebreos 13, 20 al 21. Que Dios os capacite en todo lo bueno. Filipenses 2:13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Tú y Dios. Tenemos que concluir que es algo cooperativo, en el que estamos involucrados Él, mayoritariamente Él, pero nosotros también tenemos una parte que dar. Pablo lo define muy bien, 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, 1 Corintios 15:10. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Casi dice, he trabajado más que todos ellos juntos. Todos los apóstoles, los otros 12, yo más que los otros 12. Pablo, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. No he sido yo he trabajado, pero ha sido la gracia de Dios en mí. Dios quiere santificarte, Dios quiere hacer la obra. Si mejoro en algo es porque Dios lo hace. Si vence un pecado es porque Dios lo hace. Ahora, yo tengo que dejar hacerlo. Tengo un problema sanguíneo en mis dedos. Me ponen la inyección para mejorarlo, pero yo me pongo un torniquete. Hasta que no aflojo el torniquete, y no lo quiero aflojar porque el cosquillo me da gustillo. Hasta que yo no aflojo el torniquete, Dios hace todo, Dios nos santifica. Nosotros tenemos que dejarlo hacer. Nos podemos oponer, podemos parar la obra de Dios, porque Dios quiere o no quiere santificarte. Lo quiere seguro. Lo que tenemos que hacer es dejarlo hacer, poner de nuestra parte para dejar que su obra, dejar que su espíritu nos vaya filtrando toda esa savia nueva, todo ese espíritu nuevo, toda esa transformación, de pasar de bebé a ir creciendo a la semejanza a un cuerpo maduro de Cristo. Dios quiere santificarnos. Mientras más les dejamos, más queremos hacerlo. Mientras más corre, más quieres correr. ¿No? Al principio.
Mientras más deja Dios hacer, más te da Él ganas de hacerlo y de dejarle hacer. Es una obra cooperativa entre yo no parar a Dios y Dios ir haciendo en mí el querer, el hacer e irme transformando. Y todo cambio, toda mejora es obra de Dios. ¿Cómo deja uno actuar a Dios? ¿Cómo deja uno hacer esta obra? Si nos queremos parecer más a Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Estar más con Jesús. Esa era la educación en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tú no te educabas solo porque te dieran una teoría. Tú te educabas con alguien, con un maestro, con un Señor. Tú te educabas en una familia, por imitación. Mientras más te acercas a la palabra de Dios, mientras más adoras conscientemente, mientras más perdonas, mientras más generoso eres, mientras más ejerces dominio propio, sirviendo, ejercitando mis dones, dejando que Dios saque fruto de nosotros, más dejas que la obra de Dios y su Espíritu trabaje en ti. Mientras más nos llenamos de Jesús, más nos vaciamos de nosotros mismos. ¿Qué se santifica en nosotros? Lo más importante es la mente. Colosenses 3:10, os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo cree. Hacia un verdadero conocimiento. Todo empieza por aquí, Romanos 12:1. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo y sois transformados mediante la renovación de vuestra mente. Todo empieza por aquí. Esto es lo más importante. Por eso nos enfocamos tanto en la Biblia. Por eso nos acercamos tanto de una forma consciente de aprender más de Dios, de acercarnos más a Él. Pero también tiene que tocar el resto de nuestro ser, incluyendo nuestras emociones y nuestros sentimientos. Romanos 6:17. Hemos leído, os hiciste obedientes, ¿cómo? Por obligación, dice, de corazón. El Señor nos va transformando y nuestras emociones y nuestros sentimientos nos van siguiendo este proceso. Lo tenemos que hacer con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con todo nuestro ser. Gálatas 5:22 más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Amor, gozo, paz, ¿qué son? Intenciones, pero también son emociones, sentimientos. Lo tenemos que acompañar porque la forma más efectiva de dejar el amor al pecado es el amor a Dios. La forma en la que yo he superado más tendencias pecaminosas en mi vida no ha sido, sé que esto está mal porque lo dice la Biblia, lo voy a parar porque amo esas tendencias pecaminosas. Yo amo ser egoísta y enfocarlo todo en mí. Yo me amo a mí mismo. Pero ¿qué pasa? Que cuando me acerco a Dios lo disfruto tanto, el gozo, la paz, que cuando voy a hacer el pecado digo, es que me acerco a Dios y no lo disfruto tanto. Así que el disfrute de Dios, de acercarme a Él en un devocional, en oración, me tira tanto que cuando digo, no puedo ir por ahí, porque me acerco a Dios y no lo disfrute tanto. El disfrute de Dios es el mejor antídoto al pecado. Pero tiene que tocar nuestra voluntad, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. ¿Y sabes qué? Hay un secreto que todos conocemos. No existe una parte del ser humano que no pueda ser santificada por Dios. No existe. No hay absolutamente nada, ninguna tendencia pecaminosa que Dios no pueda transformar. No existe excusa para no intentar superar tu pecado. No existe. Nunca vamos a conseguir ser totalmente santos en esta tierra, ni de cerca. Pero no hay ninguna parte de nosotros que Dios no pueda mejorar, tocar y vencer. No existe. Romanos 6:14 hemos leído, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. El pecado en general, todo. No hay prueba mayor que la que podrás superar. La gracia de Dios es suficiente para cualquier cosa. No nos demos por vencidos. Toda parte de nuestra persona puede ser redimida por Dios. Cualquier parte pecaminosa, cualquier
cosa nuestra mente puede ser superada por Dios. Hay personas que han superado el vivir una vida de pornografía. Pecarán en otras cosas, pero esa la han superado. No hay excusa, se puede. Hay personas que han superado el vivir una vida de idolatría a sus hijos. El pecado más común de toda familia. ¿Cuánto inviertes en tus hijos? ¿Cuánto te enfocas? ¿Cuánto lo haces en Dios? Pecarán en otras cosas, pero eso lo han superado. Hay gente que ha superado el tener una lengua venenosa. Se han puesto un bozal. Pecan en otras cosas, pero el bozal lo tienen puesto. Y la mayoría del tiempo en sus vidas no se lo quitan. Hay personas que han superado una vida de ser egoísta, de inactividad eclesial, de lo que tú quieras pensar. Hay uno al lado tuyo y por eso te ha puesto Dios en familia, porque hay uno al lado tuyo que esa parte sí la ha superado, otra no. Pero esa parte sí. Y otra que tú has superado, él no. Por eso no es suficiente sentarse. Hay que hablar, hay que arrimarse, hay que compartir, hay que ayudarnos unos a otros. Nunca pares de pedir a Dios que se te santifique en... Tú sabes lo que quieres que Dios te santifique. Y concluyo con una parte que no he mencionado y que Dios utiliza constantemente para nuestra santificación. Hemos visto que Dios nos santifica y que nosotros tenemos que cooperar. ¿Y sabéis la forma principal en la que Dios hace la santificación y nosotros podemos santificarnos? Estar en comunidad. Esa es la forma en la que Dios ha decidido santificarnos. Ese es el proceso por el cual, el equipo por el cual, la comunidad por la cual, la familia por la cual Dios utiliza para santificarnos unos a otros. Porque cuando yo no camino en ese proceso, estoy dejando al resto caer. Estoy dejando al equipo caer. 2 de Pedro 2:5. También vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. No somos bloques sueltos ahí en el campo. Somos una unidad, un edificio en el que todos necesitamos ir mejorando y santificándonos, porque cuando sufre uno y yo en mi vida personal no camino en ese camino, estoy dejando a los demás tirados. Somos un edificio, un cuerpo, un equipo, una familia. Podemos tener muchas motivaciones para ser santificados, para ser vasos más nobles, para ser utilizados por Dios en cosas más nobles, para que los incrédulos crean, para recibir bendiciones. Mientras más me acerco a Jesús, más bendiciones recibo. Para no recibir la disciplina de Dios. Si yo no camino en este camino, Dios no te va a dejar aquí quietito, ¿eh? Dios va a hacer lo que haga falta, lo que sea necesario para irte moviendo, para pasarte de oruga a mariposa. Lo va a hacer. Lo podemos hacer para recompensa espiritual. Totalmente lícito. Me voy a acercar más a Dios porque voy a recibir más recompensa. Porque tengo un deseo de paz en mi vida. Por muchísimas cosas. Pero ¿sabéis cuál es la motivación principal? Obviamente, agradar a Dios. ¿Y sabes cuándo Él se agrada más? Cuando lo hacemos por su iglesia. Cuando decidimos en comunidad avanzar la comunidad hacia el propósito que tiene Dios para todos nosotros. Hebreos 10, 24 y 25. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y muchos más al ver el día que se acerca. ¿Cómo nos estimulamos los unos a los otros? Vas tú solo al gimnasio. ¿Cuánto haces?
Vas con 5 amigos. ¿Cuánto haces? ¿Vas solo tú y vas haciendo pesas? ¿Tienes uno delante que te diga, venga, vamos? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo te necesito a ti. Tú me necesitas a mí. Yo necesito a Carlos. Carlos me necesita a mí. Carlos necesita a Pau. Pau necesita a Monse. Porque hemos sido santificados para servir a Cristo. Y se sirve mejor a Cristo en unidad. Se sirve mejor a Cristo en comunidad. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Comunidad, 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 a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Queremos ser santos por Dios y por su iglesia. Amén. Oremos. Le voy a pedir a Natalia que termine este servicio en oración.